Buenas tardes. Damos la bienvenida nuevamente a todos los participantes al segundo curso de actualización en emergencias pediátricas. El día de hoy, 7 de marzo, vamos a iniciar el bloque neonatal, el cual estará a cargo en esta primera sesión de uno de nuestros colegas extranjeros, el doctor Andrés Vignia, que ahora lo van a presentar, y en la siguiente sesión tenemos a la colega Fe Aguilar. Nuevamente, darles la bienvenida, recordarles que las preguntas son al finalizar el bloque, estén atentos al link de asistencia y cualquier duda pueden hacerla a través del chat. Sin más preámbulo, vamos a darle pase al doctor Martín Castro, neonatólogo del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, quien estará a cargo de la moderación el día de hoy. Adelante, doctor Martín. Buenas tardes, gracias, doctora. Bueno, me uno a la bienvenida al curso. Este mes vamos a hablar acerca de neonatología y hoy, bueno, tenemos el honor de estar compartiendo la sesión con el doctor Leonel Andrés Vigna Rey. El doctor es doctor en medicina, es especialista en pediatría, especialista en emergentología pediátrica, especialista en neonatología y tiene un diploma en estabilización y traslado pediátrico neonatal. El doctor ha tenido la amabilidad hoy de cedernos un poco de su valioso tiempo y compartir su amplia experiencia con nosotros en el tema de emergencias quirúrgicas neonatales. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por compartir su tiempo hoy. Hola, buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer compartir los conocimientos con la vasta experiencia que tienen ustedes en Perú y en el instituto, como lo pudimos vivir el año pasado. Realmente una experiencia que nos dejó muchísimo. Esta presentación está vinculado a lo que era nuestra tarea en el departamento de neonatología, que estábamos vinculados al área de cirugía. Y como van a ver en esta presentación, someramente está realizada en parte desde mi punto de vista como neonatólogo, pero con la enorme colaboración también de quienes son los cirujanos que están vinculados al sistema. Así que tratamos de resumir aspectos más interesantes que puedan serles útiles, sobre todo pensar un poco en las oportunidades del diagnóstico prenatal a través de los controles adecuados de las mujeres embarazadas para el traslado oportuno, pero también cuando eso no ocurre o no tenemos la oportunidad del diagnóstico prenatal, hay veces que el diagnóstico prenatal se puede lograr en la etapa, en esa etapa, y otras veces que no. Y bueno, saber que ustedes pueden estar preparados, los materiales que requieren para la estabilización y el transporte adecuado del paciente al centro donde se va a resolver desde el punto de vista quirúrgico no son materiales excepcionales, no son cosas raras, y son materiales que seguramente en la mayoría de los centros lo tienen, y por eso promovemos la creación de bandejas donde ustedes puedan tener todos los elementos para poder utilizarlos rápidamente y que tengan a disposición. Así que adelante con la presentación y voy a estar acá para acompañarlos. Decidimos en conjunto con el equipo de organización hacer la grabación para que no tuviéramos problemas por el flujo de internet, pero yo voy a estar presente durante toda la presentación y luego de ella para poder responder las preguntas en la medida de mis posibilidades. Pediatra, emergentólogo y neonatólogo y especialista en estabilización y traslado. Vamos a hablar hoy de urgencias quirúrgicas neonatales. Esta presentación fue realizada en conjunto con el doctor Gastón Acuña, que es cirujano, y la idea es que los objetivos de esta presentación, ustedes tengan la capacidad de reconocer patologías que requieren tratamiento quirúrgico urgente, promover el diagnóstico prenatal
identificar los requerimientos asistenciales particulares que tienen los recién nacidos en las etapas iniciales de asistencia y sobre todo en la estabilización, y proveer de condiciones para un traslado oportuno y seguro. Y para eso es fundamental que ustedes en cada uno de sus lugares de trabajo puedan ordenar los insumos básicos en sus tareas. Estas urgencias, patologías quirúrgicas que son frecuentes, relativamente frecuentes y graves, enfrentan a los pediatras y a neonatólogos con un desafío de su práctica asistencial para lograr la estabilización y el mejor traslado para su asistencia en el centro quirúrgico. Es importante resaltar que en las patologías quirúrgicas se puede hacer en muchas de ellas el diagnóstico prenatal, por lo cual resulta ideal que el traslado y la asistencia se realice hacia el centro donde van a ser operados, un centro neonatal de tercer nivel con capacidad para la cirugía. Y en el caso que no sea así, el paciente tiene que ser acondicionado adecuadamente para su traslado. Como habitualmente se repite, la mejor incubadora es el útero materno, pero cuando el nacimiento se ha producido, se deben optimizar las condiciones para su correcto traslado. Hay una cantidad, un porcentaje de patologías que no son prevenibles por distintas razones. Algunas porque no hay cambios, no generan cambios específicos que permitan su diagnóstico en la etapa prenatal, o porque la cantidad o calidad de los controles de los embarazos no son adecuados. Cada país y cada región tiene sus características y los servicios se deben ajustar a esas realidades. Cuando deben ser trasladados luego del nacimiento, el equipo de traslados debe estar conformado por especialistas en estas situaciones que conocen de las necesidades del recién nacido y las particularidades de la patología de que es portador. El paciente no puede ser trasladado a cualquier lugar. Requiere de la centralización de la atención hacia un centro de nivel adecuado, con cuidados intensivos neonatales y cirugía especializada, y debe realizarse en forma coordinada entre el centro emisor, el centro receptor, el equipo de traslado y los coordinadores. Vamos a hablar en primer lugar de la atresia de esófago. Esta es una patología que se ve en 1 cada 4.500 recién nacidos vivos, predomina en los varones y en la raza blanca. Es de patogenia desconocida, de causa multifactorial, y se produce por una falla en el proceso embriológico durante la separación del tubo digestivo y respiratorio, lo que lleva al desarrollo de malformaciones traqueosofágicas. La atresia se define como la pérdida de continuidad de la luz del tubo, en este caso del esófago. Hay diferentes tipos, la más frecuente es la tipo C o tipo 3, que se ve en el 70-80% de los casos. El cabo superior termina ciego y el inferior está conectado a la vía aérea habitualmente a través de una fístula traqueosofágica. El diagnóstico prenatal es inespecífico. Se puede tener una sospecha frente a una paciente que está cursando un embarazo con polidramnios, por lo que los embarazos que cursan con esta característica deben ser derivados a un centro de tercer nivel. Y, de nuevo, el traslado ideal es en el útero materno. Luego del nacimiento, la sospecha se establece en la recepción, al intentar pasar la sonda orogástrica para comprobar la permeabilidad esofágica, y esta no pasa. Ante esa sospecha, se realiza una placa de tórax con la sonda puesta si es posible. En la imagen de la izquierda, de la figura 2, se puede ver el bucle de la sonda que es radiopaca, determinando por la atresia que impide su avance en el esófago. El diagnóstico se puede completar si quedan dudas administrando una pequeña cantidad de contraste, la mínima suficiente para que ocupe el fondo del bolsón de la atresia. Esta imagen es ideal hacerla por radioscopía, observando lo que ocurre cuando se administra el contraste por la sonda, verificando el diagnóstico y luego aspirando lo máximo posible del líquido administrado y así disminuir el riesgo de aspiración del contraste por una eventual fístula o reflujo. En la imagen de la derecha, ustedes ven la falta de continuidad de la luz. Las acciones terapéuticas del equipo pediátrico neonatal en la preparación de la operación deben estar orientadas a disminuir la aspiración de secreciones, saliva, hacia el aparato respiratorio. Y eso se logra con una posición adecuada, la suspensión de la vía oral y una colocación de sonda para aspiración continua. Hay una sonda específica, que es la sonda Replogle,
Aunque hay algunos sistemas sustituibles que pueden sustituir la sonda Replogle y puede bastar con aspiraciones regladas al menos cada 5 minutos a través de una sonda común posicionada en el fondo del saco esofágico. Hay que coordinar el traslado con claras indicaciones para disminuir las aspiraciones en el árbol respiratorio. El paciente se puede mantener ventilado espontáneamente al aire y si lo requiere y en lo posible no se debe ventilar con sistema de bolsa válvula máscara o sistemas no invasivos. Se debe realizar la intubación orotraqueal tratando de que el extremo de la sonda sobrepase la fístula, lo cual es ideal pero difícil técnicamente porque la profundidad es a ciegas para evitar la fuga por la misma al tracto digestivo, que está conectado por el cabo inferior, como vimos en el tipo 3 o C. La atresia puede ser una parte de varias asociaciones lesionales, como puede comprometer alteraciones vertebrales, la imperforación anal, cardiopatías congénitas, alteraciones en la tráquea, el esófago, el riñón y las extremidades. Por eso es importante que cuando ustedes hagan el diagnóstico de atresia de esófago, puedan ver estas otras alteraciones, sobre todo las cardíacas, que pueden comprometer las condiciones inmediatas para el traslado y la asistencia del recién nacido. Por eso, los cuidados para y durante el traslado es la posición, la aspiración continua, la vía oral suspendida, con aportes adecuados y avanzar en la búsqueda de estos defectos asociados. Entonces, en esa secuencia, ustedes van a poder ver en esta placa original el paciente con el diagnóstico, cómo debe quedar posicionado adecuadamente, con la sonda Replogle, ven que está a 30 grados, la sonda Replogle tiene una vía por la cual se infunde continuamente suero, pero está continuamente también conectada a la aspiración, de modo de que las secreciones no queden pegadas y puedan ser lavadas y arrastradas con ese suero aplicado para lograr que el niño reduzca el riesgo de aspiración. Ven que este paciente está ventilando espontáneamente, está cómodamente posicionado y está preparándose para ser trasladado al centro quirúrgico. Estas condiciones debemos ser muy celosos y mantenerlas continuamente. Entonces, en el momento en que decidimos el traslado, no podemos ponerlo en posición horizontal, porque todo el trabajo y el cuidado que se realizó inicialmente no mejoran. La posición tiene que lograrse con una cuña que eleve todo el tronco y la cabeza del paciente y no solamente tenerlo ligeramente inclinado. Por eso, de estar preparados desde antes para poder trasladarlo adecuadamente. Por último, van a ver unas imágenes muy interesantes de endoscopía. Ustedes pueden ver cómo el endoscopio entra ahora por la vía aérea, se profundiza, avanza por la tráquea y ahora ustedes van a ver en el fondo, ven a las 6, en el cuadrante entre las 6 y las 7, el orificio de la fístula y por debajo, más atrás, se ve la carina. Ese es el orificio característico de una atresia esofágica de tipo 3. Resulta muy interesante porque nos permite entender por qué a la hora de decidir ventilar a un paciente no debemos hacerlo con sistemas no invasivos y tratar de evitar la reanimación con sistemas de tipo bolsa válvula máscara. Así que hay que posicionar adecuadamente al paciente, mantener contenido al recién nacido, porque el llanto promueve la distensión gástrica y subsecuentemente la posible regurgitación y aspiración, y la sonda que está conectada a aspiración continua. Mientras no esté colocada la sonda Replogle, no debe realizarse la perfusión continua de suero fisiológico.
Y esos son los cuidados que tenemos que tener. Si no lo tenemos, hay que aspirar periódicamente, a cada 5 o 6 minutos, el contenido del fondo de saco del cabo superior de la atresia esofágica. Vamos a hablar ahora de los defectos en la pared anterior que pueden diagnosticarse de manera prenatal y así realizar el traslado para que el nacimiento se realice en un centro terciario. Se trata de la gastrosquisis y el onfalocele. Si bien son patologías parecidas, tienen algunas diferencias que son significativas. Este defecto no es una indicación de la vía de nacimiento, es decir, el bebé puede nacer por parto o por cesárea en los defectos que tienen una escasa salida del contenido abdominal. Habitualmente se puede considerar la cesárea, que es alrededor de las 35 semanas, porque permite la coordinación de los varios equipos involucrados en la asistencia, como los neonatólogos, los anestesiólogos y cirujanos con sus respectivos equipos, y permite de ese modo una atención de máxima calidad y el cierre del defecto inmediatamente posterior a la estabilización luego del nacimiento, si el paciente y el defecto lo permiten. Por eso la coordinación para la interrupción del embarazo debe hacerse no solamente en un momento, sino también en un lugar adecuado para la adecuada asistencia de estos pacientes. Al recibir al paciente, ustedes van a ver el contenido abdominal que debe protegerse y colocar una sonda orogástrica para degravitar el estómago. Acá ven el diagnóstico prenatal del defecto, donde se ve en la pared anterior. Y eso nos permite que el paciente sea trasladado en útero para ser asistido por el equipo multidisciplinario que corrija el defecto al momento del nacimiento si es lo que tiene indicado. Entonces, al paciente hay una serie de procedimientos que los vamos a mostrar para degravitar el estómago, que facilita la reintroducción de las vísceras y eventualmente los enemas con suelo fisiológico tibio por el mismo motivo. Gastrosquisis y onfalocele tiene razones para diferenciarse. Primero, la gastrosquisis es la malformación más frecuente de la pared anterior, generalmente se encuentra del lado derecho y el defecto mide menos de 4 centímetros. No tiene saco o membrana y por el contacto de las vísceras con el líquido amniótico puede presentar un proceso inflamatorio crónico que se llama PIL, o que es como una piel que lo rodea y masifica el contenido abdominal que ha salido y provoca adherencias entre las asas intestinales que se presentan como un bloque que es difícil de disecar. Entonces, el contenido puede ser intestino, estómago o gónadas y menos frecuentemente vejiga e hígado. Las anomalías que tiene asociadas están determinadas entonces por la exposición de las vísceras al líquido amniótico y son simples o complicadas basadas en base a las atresias, estenosis o necrosis que pueden provocarse por esta malposición. Lo más habitual entonces es que sea intestino delgado y colon y en las niñas puede haber gónadas. Es poco frecuente que tenga malformaciones, pero sí puede estar complicado. La compresión del pedículo vascular en su salida por el defecto puede provocar isquemia que determina perforaciones o atresias del intestino, y eso es lo que hace que las gastrosquisis se clasifiquen en simples o complicadas en base a si presentan complicaciones gastrointestinales. Las complicaciones son estenosis, atresia, necrosis, perforación o vólvulo. Hay una importante exposición del intestino que lleva a la pérdida de líquidos y calor, lo que deberá considerarse durante toda la asistencia. Al nacimiento deben evitarse la angulación de los vasos mesentéricos mediante la alineación de las asas para evitar la isquemia. Hay que evitar la ventilación bolsa-máscara en lo posible para disminuir el volumen gástrico y en la recepción tener la precaución de cortar el cordón umbilical largo porque puede utilizarse como complemento, como una plastia para cerrar la pared cuando los bordes del defecto quedan a tensión. Para la protección del contenido se debe confeccionar un silo
que es un procedimiento estéril. Los elementos para su realización son comunes y es conveniente tenerlos organizados en un set o bandeja, que son elementos de protección como guantes estériles, sonda para la de gravitación gástrica intestinal, la bolsa colectora de orina, vendas de gasa o gasas plegadas, vaselina estéril, jeringas y cinta de tipo Coban. El onfalescente, por otro lado, es un defecto que es central, está cubierto por una membrana, lo cual disminuye la urgencia en el cuidado del contenido evadido, que puede ser intestino, hígado, vaso o gónadas. El tamaño puede variar desde pequeño a otros de gran tamaño. Y es importante recordar que con más frecuencia se asocia a otras malformaciones, además de las complicaciones digestivas. En los casos que se rompa la membrana, a efectos prácticos, debe recibir los mismos cuidados que la gastrosquisis. Durante el traslado, para proteger la membrana, también se puede confeccionar un silo, evitando su rotura. En forma exhaustiva, se deben descartar malformaciones asociadas, especialmente cardíacas, pero también renales y de otro tipo. Si ustedes preparan en forma inadecuada, va a ser artesanal, pero en forma inadecuada, el riesgo que nosotros corremos, el que corre el paciente, es que la angulación comprima los vasos mesentéricos y lleve a la necrosis extensa del tubo digestivo, lo cual compromete seriamente la calidad de vida del paciente luego de la reconstrucción. Entonces, para la preparación, ustedes tienen que identificar las estructuras. Ustedes en este escenario, este paciente tenía el diagnóstico prenatal de la gastrosquisis y quien está manejando las vísceras en ese momento es el cirujano que está identificando las estructuras y luego van a preparar el silo. Aspiración del contenido. Este paciente particularmente había tenido una depresión neonatal, por eso es que está siendo ventilado y por supuesto se ventila en forma invasiva. Se degravita el estómago, se vacía la vejiga, se realiza un enema para quitar todo el volumen posible del intestino, se posicionan y alinean las vísceras, se coloca una bolsa que puede ser de este tipo, que es una bolsa colectora de orina, y se rodean para mantenerlas alineadas las vísceras con esta venda que está mojada en vaselina y que rodea a todo el intestino, que rodea a toda la bolsa. Como les había comentado antes, se deja el cordón largo, que ustedes lo ven ahí, que se va a colocar envuelto entre esas gasas, y luego, para lograr una sujeción adecuada, se le coloca esta venda elástica de tipo Coban, se le genera, se le termina de formar el silo, se le pasa una cincha que lo fija desde el dorso, y de esa manera ya las vísceras quedan alineadas, el paciente está mucho más confortable, es mucho más fácil de manejar y queda preparado para ser trasladado. Vean ustedes entonces cuáles son los materiales. Son algo sumamente simple. Los guantes, la bolsa estéril, la venda de tipo Coban, las ampollas con vaselina, las sondas para realizar la aspiración. No son materiales excepcionales. Las vendas de gasa no son materiales excepcionales, pero siempre es conveniente que todos les puedan tener en un único lugar, generar una bandeja, porque si no hacemos el diagnóstico prenatal, tenemos que estar preparados para poder resolverlo. Y no podemos salir a buscar cuando nos encontramos con este defecto, sino poder utilizarlo en forma simultánea, en forma ordenada y en forma práctica. Vía suspendida, ventilar al recién nacido para evitar la distensión excesiva de las vísceras con aire y poder brindarse analgesia adecuada, evaluar permanentemente el estado hemodinámico del paciente, hacer el balance estricto, recordando que esta exposición de vísceras, aun cuando estén cubiertas, aumenta el riesgo de pérdida de calor y pérdida de líquidos, por lo cual hay que darle un volumen un 10 a un 20% mayor del calculado inicialmente para un recién nacido del mismo peso.
se le puede colocar esa sonda vesical y medir la presión arterial de manera frecuente, como cuidados para la evaluación de la estabilización del paciente y para su traslado. Estas son imágenes de una gastrosquisis que ha tenido PIL, que ha tenido el recubrimiento, porque se produce como proceso inflamatorio en la exposición de las asas intestinales al líquido amniótico, y el proceso que tiene que llevar adelante los cirujanos para poder identificar adecuadamente cada una de las estructuras. Algunas veces lo que se hace es introducir todo este complejo para que naturalmente a nivel intraabdominal se termine corrigiendo y se operan en una segunda instancia. Esta es la imagen típica del onfalocele, que ven que hay un defecto de pared pero que está cubierto. Y ustedes ven, este es el manejo quirúrgico en donde tienen que abrir esa membrana para poder hacer la reintroducción del contenido intestinal, del contenido abdominal, y luego el cierre del defecto. Entonces, en estos pacientes no está indicada la intubación y ventilación a menos que el paciente tenga una dificultad respiratoria que lo requiera. Poner atención entonces en el enfalocele a patologías asociadas, especial cuidado de mantener la membrana de amnios y el peritoneo que cubre el onfalocele, y si fuera de otro modo porque se rompe, llevarlo a los cuidados que tiene la gastrosquisis. Y siempre para su traslado tener accesos vasculares seguros, uno central y por lo menos uno periférico para poder utilizarlo. En estos pacientes parece muy claro que no debe utilizarse el cordón umbilical para la vía. El siguiente tema es hernia diafragmática. Es un defecto en el desarrollo diafragmático que permite el desplazamiento de las vísceras abdominales hacia el tórax. Eso determina una alteración en el desarrollo pulmonar y hace que los problemas sean más respiratorios que digestivos. Es una patología con diagnóstico prenatal cuando se produce el desplazamiento del contenido abdominal hacia el tórax. Se debe promover el nacimiento en un centro de tercer nivel, que es un factor determinante para la posibilidad de sobrevida del paciente. Su frecuencia es de 1 cada 2.000 a 5.000 recién nacidos vivos. Son más frecuentes los defectos a izquierda, las que tienen defecto a la derecha son más graves y las bilaterales, que son excepcionales, son de muy mal pronóstico. Son más frecuentes en prematuros macrosómicos y varones. Las madres delgadas o de bajo peso constituyen factores de riesgo estadístico. En los hallazgos ecográficos prenatales se puede observar polidramnios en el 80% de los casos, estómago o asas a nivel cardíaco con desplazamiento del mediastino, dextrocardia por desplazamiento, y puede verse el hígado en el tórax, que es de peor pronóstico. La observación antes de las 25 semanas de gestación es de peor pronóstico por la afectación en el desarrollo pulmonar, hipoplasia pulmonar, y hay indicadores de gravedad como la relación pulmón-cabeza. En la etapa postnatal, el paciente se presenta con dificultad respiratoria, que es variable y dependiente tanto de la ocupación torácica como de la hipoplasia pulmonar, con un abdomen excavado, un tórax asimétrico con ruidos hidroaéreos ocultables, un choque de punta desplazado y una placa tóraco-abdominal característica. Los cuidados en la estabilización son el soporte respiratorio, según requerimientos, evitando la ventilación con bolsa máscara, o los sistemas no invasivos, pasando directamente a la ventilación invasiva. La conducta para la estabilización y el traslado es la intubación precoz y parámetros mínimos para una meta de saturación de oxígeno de al menos el 85%. Sonda orogástrica, suspensión de la vía oral, aspirar el contenido gástrico.
tener accesos vasculares, catéteres umbilicales arterial y venoso para aportes hídricos y metabólicos y sobre todo para la monitorización metabólica de este paciente, sedación y analgesia para disminuir el consumo de oxígeno y mejorar el confort del paciente y permitir la obtención de muestras con más facilidad, monitorización invasiva de la presión arterial, inicio precoz de inotrópicos para lograr metas de perfusión adecuada y evitar el dolor, la hipoxemia, la acidosis, la hipercapnia y el barotrauma. La menor superficie de intercambio y la simetría de la compliance de ambos pulmonares hace de que el riesgo de lesiones a nivel del parénquima pulmonar sea mucho mayor. En nuestro país no tenemos la posibilidad de ECMO, pero recuerden de que en los que sí lo tienen, eso es lo que hace la diferencia. No todas las hernias diafragmáticas son iguales, pero hay algunos principios generales. No deben recibir ventilación con bolsa, válvula, máscara y el pronóstico está asignado por el desarrollo pulmonar. Entonces se debe realizar tempranamente la intubación orotraqueal, ventilar gentilmente con fracciones inspiratorias de oxígeno altas y con las menores presiones necesarias para mantener un adecuado equilibrio. Considerar su adecuado, el cuidado como hipertensión pulmonar permanente con inotrópicos según se indique en la coordinación, ¿no? Dopamina, adrenalina, noradrenalina, las drogas que se determinen, y lograr accesos vasculares con sedación y analgesia efectiva. Otra patología relativamente frecuente y sumamente grave es la enterocolitis necrotizante. Es un cuadro agudo abdominal, es más frecuente en el prematuro y en el recién nacido, con graves implicancias por lo complicado y diverso de su presentación, lo variable del tratamiento y las repercusiones que pueden llegar a tener en un terreno particularmente lábil. Es de causa multifactorial. En el paciente prematuro con un intestino inmaduro, el aumento de la alimentación, en especial con preparados para lactantes y la colonización bacteriana, se han esgrimido como factores predisponentes, pero también la isquemia intestinal multifactorial, en particular porque el sector esplácnico es el más afectado en los intentos de compensación para mantener la hemodinamia adecuada, o en los pacientes con presencia de un ductus arterioso permeable hemodinámicamente significativo. Muchas veces estos cambios en la circulación, esta caída en la nutrición intestinal, son elementos prenatales y se manifiestan en los días posteriores con este tipo de enfermedades. La clínica es muy variable, partiendo de la base que los síntomas son siempre tardíos en el recién nacido, especialmente en el prematuro. Se pueden presentar como distensión abdominal, residuales gástricos o vómitos. El abdomen se presenta tenso y doloroso, puede haber enterorragia y cambios del color o edema en la pared abdominal, que siempre es un síntoma tardío y de mal pronóstico. Los signos y síntomas sistémicos son distermia, letargia, alteraciones respiratorias como apneas, dificultad respiratoria, caídas en la saturación del oxígeno, aumento de los requerimientos para mantener una adecuada ventilación. Es un paciente con mal estado general y muchas veces se presentan como shock. Las alteraciones del laboratorio muestran trastornos en la clasis como plaquetopenia y cambios metabólicos con acidosis y aumento del ácido láctico. Las imágenes radiológicas se deben obtenerse con enfoque de frente, enfoque lateral y el enfoque tangencial, que es sumamente importante. Entonces, esta imagen que vemos es una imagen súper tardía y de pésimo pronóstico. Paciente extremadamente grave, y es importante la coordinación para su traslado al centro quirúrgico o estar en comunicación con el equipo de cirujanos para considerar la indicación y la oportunidad quirúrgica. La vista tangencial permite ver el neumoperitoneo, que es diagnóstico. Y hay situaciones en que el paciente tiene una gravedad tal que no tiene oportunidad quirúrgica, y lo que debemos hacer es degravitar ese abdomen para disminuir el dolor y ver si
El defecto puede evolucionar y responder adecuadamente a los tratamientos médicos. En consideración de la extrema gravedad y de los requerimientos en un escenario donde no hay un cirujano disponible y teniendo como meta acercarse a la estabilidad del paciente, el equipo asistencial puede realizar esta maniobra pensando en la cirugía más adelante. El drenaje peritoneal busca disminuir la presión intraabdominal. De ese modo, favorece el retorno venoso, mejora el flujo renal, permite una mejor excursión diafragmática y disminuye el dolor. Además, paralelamente, se llevan a cabo las medidas de soporte. Todas las acciones ayudan a la estabilización del paciente. Técnicamente, a nivel de la fosa ilíaca izquierda, también puede hacerse a derecha, se administra anestesia local con un botón de silocaína y con un drenaje de Joly fino o una boca grueso se ingresa a la cavidad peritoneal sacando el gas y el líquido y eventualmente contenido intestinal. Es una maniobra intermedia que puede mejorar el terreno del enfermo y dar algo de tiempo hasta la intervención quirúrgica o el traslado. Entonces muestra el contenido del abdominal en este paciente para avanzar en el tratamiento médico, sobre todo antibiótico, y ver en qué medida puede responder hasta la operación si es que la requiere. Y está en oportunidad. Se debe entonces iniciar, si el paciente debe ser trasladado a un centro con opción de cirugía, se inicia tratamiento antibiótico de amplio espectro, considerando los días de internación y las características de la flora nosocomial. Se puede considerar esta maniobra que mostramos, el drenaje peritoneal decomprensivo, y durante el traslado, si se ocurre durante el traslado la distensión abdominal y se presenta bruscamente, puede que no lo tuviera como un signo claro antes, puede ser por la salida de gas a la cavidad, y eso hay que pensar que es la situación del neumoperitoneo. En ese caso se detiene el móvil en un lugar seguro y con el paciente en asistencia respiratoria mecánica se drena el neumoperitoneo de la manera antes expuesta. Hay que punzar la cavidad abdominal con un catéter de teflón de tipo Avocat para ayudar a decomprimir el abdomen, perdón. Vamos a hablar de hernias. Las hernias, ¿por qué son importantes? Y en definición, la hernia inguinal es un proceso de detención del desarrollo normal por persistencia del conducto peritoneo vaginal. Está presente en el 3 al 5% de los recién nacidos de término, pero es mucho más frecuente en los prematuros y el 30% de los pequeños para la edad gestacional. Es más frecuente en los varones, pero el problema es que 2/3 de ellas se estrangulan en el primer año. Se complican por compresiones del pedículo del testículo y estrangulamiento de las vísceras, provocando isquemia y dolor. En cambio, en las niñas el contenido, que puede ser ovario o trompa, también pueden afectarlas, pero no son tan evidentes. Hay que valorar la reductibilidad y la coercibilidad, y son patologías que son de resolución quirúrgica. En cuanto al mielomeningocelo, es un defecto grave del desarrollo del sistema nervioso central y tiene su máxima expresión en lo que es la espina bífida. El diagnóstico puede realizarse en forma prenatal mediante los métodos de screening en el primer trimestre del embarazo y en la ecografía estructural de las 20 semanas de gestación, y se puede confirmar con una resonancia magnética. Se produce en 1 cada 1000 recién nacidos vivos, y su incidencia disminuye en las madres que han recibido el tratamiento preventivo con ácido fólico. Pueden ubicarse en cualquier lugar de la columna vertebral y son más frecuentes en el sector lumbar o dorso lumbar, que se ve en el 50% de los casos. Hay asociaciones lesionales por la alteración en la circulación del flujo del líquido cefalorraquídeo, como en las malformaciones de Arnold-Chiari, alteraciones de la columna. También puede verse pivot y trastornos esfinterianos.
Hecho el diagnóstico, se realiza la indicación de la interrupción del embarazo por cesárea para disminuir las lesiones de la médula expuesta en su pasaje por el canal de parto. Al nacimiento, la meta es proteger la médula. Se coloca al recién nacido en posición prona, es un procedimiento de técnica estéril, se debe cubrir ampliamente el defecto con una bolsa transparente estéril, correctamente fijada a la piel, de modo de evitar que pueda contaminarse con deposiciones o la orina. En el examen del recién nacido, tiene que evaluarse la permeabilidad y el tono del ano, evacuar la vejiga y valorar si existe globo vesical. Hay que consignar la movilidad, el tono y los reflejos en miembros inferiores y el resto del examen neurológico. Lo mismo que les comentamos en el caso de tener material preparado para, para los defectos de la pared anterior, ustedes también tienen que tener un kit para la recepción y la preparación de los pacientes con mielomeningocele. ¿De acuerdo? Es un procedimiento, como ustedes ven, es un procedimiento estéril. Se tienen que utilizar guantes sin látex. Se cubre ampliamente el defecto. ¿Ok? Y se traslada al paciente en posición segura. Si tenemos el diagnóstico en la etapa prenatal, se favorece a que el nacimiento ocurra en un centro terciario especializado. Es fundamental priorizar la estabilización inicial del paciente que padece una urgencia quirúrgica neonatal y se deben implementar las medidas de sostén para la resolución quirúrgica de la patología. Es importante que ustedes se entrenen, creen modelos, reúnan los materiales y puedan tener práctica en la resolución de estos pacientes una vez que aparecen. Por último, vamos a hablar del neumotórax. El neumotórax es una patología que debe tenerse un alto índice de sospecha, sobre todo en los pacientes que están ventilados, que tiene una descompensación brusca. También en un paciente que se presenta como un paro cardiorrespiratorio, en el cual las medidas de RCP iniciales no son efectivas, entonces tenemos que pensar en las H y en las T. En los pacientes que por un motivo o por otro tienen el antecedente de haber recibido ventilación con bolsa, válvula, máscara, y debe ser de alta sospecha en los pacientes ventilados con una descompensación brusca. En el marco de la resucitación, las maniobras para la descompresión de un neumotórax no deben estar condicionadas a tener el diagnóstico radiológico. La sospecha clínica, que se da por el tórax abombado, el descenso del hígado, el aumento de los requerimientos ventilatorios o cambios gasométricos, deben ponernos en un índice de alta sospecha y sobre todo porque además esta patología es de confirmación radiológica y ecográfica. El ecógrafo en estos casos es de máxima utilidad y debe estar disponible en las unidades, en las áreas de tratamiento de shock o de paro o en las unidades de cuidados intensivos. Esto nos permite visualizar, identificar un patrón muy específico y las imágenes que ustedes ven acá es la ecografía. Acá tienen la imagen específica ecográfica en un modelo animal que hemos desarrollado acá en Uruguay para poner situaciones que no son tan frecuentes o tan fáciles de identificar en los pacientes. Y cuando ustedes hacen la ecografía van a ver un patrón de líneas, como ven acá, que es un patrón de líneas A, que es indistinguible la del pulmón sano que la del neumotórax. Entonces tienen que pasar al modo M y ustedes, en lugar de estar viendo las oscilaciones normales de los movimientos respiratorios
que reflejan los cambios de la posición de la pleura, van a ver este tipo de líneas paralelas entre sí que se da en denominar el signo de la estratosfera y que es el signo patognomónico del neumotórax. En la emergencia se debe puncionar con una aguja que sea lo suficientemente gruesa para permitir el drenaje franco, amplio, rápido del neumotórax, porque en eso le va la vida al paciente. Si el paciente está en paro y no mejora con las medidas de resucitación y pensamos que es el neumotórax lo que está en la base del mantenimiento de la situación de paro, tenemos que drenarlo en forma franca. Se drena, puede ser con una aguja de tipo butterfly que nos permite funcionar más fácilmente, pero muchas veces lo que tenemos más disponible son agujas muy finas, así que en nuestro carro de reanimación tenemos que tener una aguja de mayor calibre. Eso se hace con una jeringa a la cual se le quita el émbolo y se le pone suero, y cuando el aire sale, el aire está a presión en el espacio intratorácico, en el espacio pleural, va a barbotar. Si nosotros estamos pensando que un paciente tiene un neumotórax en un paciente ventilado, siempre tiene que drenarse, y más si nosotros estamos considerando la posibilidad del traslado. Las maniobras para esto tienen es un procedimiento que se hace en forma más coordinada, no deja de ser es un procedimiento que tenemos que hacer los pediatras o neonatólogos o los médicos de la emergencia que estén encargados en la asistencia del paciente. Si bien los cirujanos nos pueden ayudar mucho, estas son maniobras que tenemos que hacer nosotros al pie de la cama del paciente. Tenemos que tener los materiales adecuados, realizar la pseudoanalgesia correspondiente y citopografía en la línea axilar anterior, en el cuarto espacio intercostal, en el borde superior de la costilla inferior, y el procedimiento lleva a una incisión, la pseudoanalgesia correspondiente, y hay un detalle que no es menor. Ustedes, una vez que topografían y hacen la incisión para poder entrar con una pinza de tipo americana pequeña, separan las asas musculares para permitir la más fácil inserción del tubo de tórax, específicamente un tubo de tipo Jolie, y se prepara el drenaje bajo agua. Por eso, del otro lado, además de contener al recién nacido, la persona que está del otro lado tiene que sostenerlo, porque empujándolo, el empuje que tiene la necesidad de introducir el catéter lo va a arrastrar. Entonces tienen que sostenerlo del otro lado y no olvidarse de pinzar para sacar la guía y hacer el drenaje y conectar el drenaje bajo agua. Luego se fija con puntos a la piel y ustedes van a ver cómo el aire sale y van a notar rápidamente la mejoría del paciente. Estas son algunas de las patologías que tienen los pacientes recién nacidos, que pueden presentarse como un desafío para el equipo asistencial. Es importante, como ven, estar preparados para muchas eventualidades. Para eso se precisa tener los materiales, pero también el entrenamiento adecuado. El momento para aprender es antes y no cuando se presentan nuestros pacientes, pero la preparación adecuada es lo que va a ser el éxito. Yo les agradezco la atención y nos volvemos a ver pronto. Doctor, muchas gracias por la exposición, por habernos presentado estos temas que sin lugar a dudas los neonatólogos y muchos de los pediatras en la emergencia nos podemos enfrentar con cierta frecuencia, ¿no? Eh, Importante resaltar, creo yo, la anticipación, ¿no? Ideal el diagnóstico prenatal en muchos casos para estar preparados, ya sea según el nivel en el que lo atendamos, ¿no? O sea, para referirlo o para poder atenderlo de manera adecuada. Eh,
Vamos a ver, pueden ir haciendo sus preguntas. No sé si hay algún comentario por parte de los asistentes. A ver, un momento. Buenas. A ver, preguntas por acá. Doctor, usted habló acerca de unas bandejas que tenían en su unidad, ¿no? Que en realidad entiendo que son según el tipo de patología o de complicación que podría presentarse en la unidad. Exactamente. La idea es contar con los materiales, como ustedes vieron en los defectos de la pared abdominal anterior. No son demasiados los elementos que se precisan, pero al momento de realizar, similar a lo que ocurre con el cateterismo umbilical, que siempre va a ser mucho más fácil tener todos los materiales preparados y no estar esperando, porque a veces no tenemos todos los materiales, pero sí saber que en ese lugar tenemos todo lo que vamos a utilizar. Eso disminuye los tiempos, da seguridad al equipo y además brinda la posibilidad en el momento en que eso es posible en las unidades, bueno, practicar, decir, bueno, vamos a ver, se consigue un muñeco que no tiene por qué ser de alta tecnología, un muñeco de los más comunes, una muñeca de jugar y se le puede simular. Nosotros cuando estuvimos en el instituto hicimos una simulación sí, de ese tipo y realmente es ese entrenamiento refuerza las funciones dentro del equipo, porque hay que asignar tareas y no siempre contamos con el cirujano que nos puede ayudar, pero los principios del manejo adecuado del paciente, las consideraciones generales en los aspectos del manejo del dolor, del cuidado de temperatura, del balance hídrico, son muy importantes. Y por otro lado, una preparación inadecuada es de muy mal pronóstico para el paciente. Le sale carísimo si las vísceras, si el intestino queda angulado. Ustedes tienen traslados que Claro, son de muchas horas. Y eso puede llevar a la isquemia intestinal y si lo que inicialmente puede ser un defecto que más o menos rápidamente puede ser resuelto, pasa a tener a lesiones seculares que llevan a la pérdida del intestino y con eso la absorción y eso signa el pronóstico del paciente. Y el resto de las patologías que les comenté, también es importante que en los centros, porque en el mundo ideal nosotros podríamos tener ujú, una mucha mayor cantidad de diagnósticos, lo mismo que ocurre con las permítame, sí, cardiopatías. sí, Pero bueno, una pero cosa es no a siempre lo que sucede. aspiramos, claro, una cosa es lo que aspiramos, pero siempre es saber que podemos tener un buen plan B y no hacer las cosas que pueden perjudicar al paciente. A veces ni siquiera tenemos las herramientas para completar el diagnóstico y lo que tenemos que tener es un alto índice de sospecha. Sospecho. Y, y siempre va a ser importante poder mantener esos principios de que uno no traslada a una gastrosquisis, traslada a un paciente y ese paciente tiene los mismos requerimientos y más que un recién nacido sano. Así que bueno, fundamentalmente es eso. Yo lo que creo que ustedes tienen un enorme valor, una gran virtud en poder centralizar, porque la experiencia con el manejo de estos pacientes es lo que los fortalece y el tener una comunicación adecuada entre los centros es lo que les va a permitir también coordinar las acciones para ser mucho más efectivos. Gracias, doctor. Doctor, tenemos preguntas por acá de algunos asistentes. Buenas tardes. El colocar sonda orogástrica, ¿recomiendan realizarlo en todos los recién nacidos o solo en aquellos que se sospecha atresia esofágica? Bueno, eso depende del centro y debe estar establecido por un protocolo. No es, bueno, y no, yo no le voy a pasar la sonda porque, bueno, vamos a cuidar a este recién nacido o tengo un plan de nacimiento, un plan de parto. Creo que si el paciente
no tiene antecedentes que hagan pensar, por ejemplo, en un polidramios, o no hay ninguna circunstancia que nos haga pensar en el riesgo aumentado de que tenga una atrocidad de esófago. Podemos evitarlo, pero eso tiene que ser un protocolo dentro de la asistencia, porque no es, bueno, la guardia de los martes no le pasa la sonda, la guardia de los miércoles sí se la pasa, porque eh, me parece que eso nos tiene que poner a todos en un alto índice de sospecha y decir, bueno, no le vamos a pasar sonda, está bien, pero vamos a controlar mucho más de cerca la evolución de los síntomas respiratorios y digestivos de todos nuestros pacientes. Porque cuando le toca para ese paciente, aun cuando es una patología poco frecuente, cuando le toca para él es el 100%. Y el hecho de no haber hecho el diagnóstico temprano hace de que haya tenido una microaspiración previa, una lesión pulmonar que hace ser más dificultoso posteriormente la recuperación respiratoria y ni que tal vez si el paciente llega a aspirarse, ¿no? Llega a aspirar el contenido de la alimentación. Entonces, creo que tenemos que ver cuál es la incidencia, la cantidad de casos que ustedes tienen. Si bien esto es muy general, hay lugares que pueden tener una mayor incidencia y establecer protocolos en la asistencia. Lo mismo que la evaluación de la permeabilidad anal. Puede hacerse o puede no hacerse. Una inspección adecuada, el aspecto, pero la expulsión de meconio no quiere decir que el Completamente, paciente claro. tenga ano. No, 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 Entonces, no es la fístula. por eso yo creo que deben establecerse programas en conjunto y tomados en decisión como parte del equipo asistencial y avanzar en eso. Y como cualquier protocolo es mejor que ningún protocolo. Entonces, si tenemos un protocolo, trabajamos sobre eso. ¿Queremos cambiarlo? Fenómeno. Ponemos un plazo, ponemos las pautas y decimos, bueno, en estos 6 meses nos fue de tal manera. Podemos avanzar y creo que eso es lo mejor que nos puede pasar. Gracias, doctor. Por acá tenemos otra pregunta. Si no se dispone de sonda Replogle, ¿se puede utilizar otro tipo de sonda? Creo que sí lo mencionó por ahí. Sí, se pueden utilizar, se coloca una doble sonda por la cual uno infunde el suero con un suero fisiológico a un flujo de 1 a 3 centímetros y cúbicos por hora y se va aspirando en forma continua. Pero si no se tiene, ese fondo de saco se llena y lo que tenemos que hacer es aspiraciones regladas. Aspirar. Esto es lo mismo eh, que el transporte en cualquier otra circunstancia. Decir, bueno, hay que controlarlo o hay que hacerle tomar con determinadas conductas y decir, bueno, cada 10 minutos o cada 6 minutos tener una planilla y decir, bueno, le voy a aspirar y lo vuelvo a aspirar y fíjense que si lo vamos a aspirar cada 6 o 7 minutos, en una hora son 10 veces y en 2 horas son 12 y así. Y cualquier traslado va a llevarles 1 hora, 2 horas o mucho más. Por eso la posición del paciente, la suspensión de la vía oral, el aportado en lo que el paciente precisa y hacer estos traslados en forma coordinada es lo que lo va a mejorar. Porque de la atresia esofágica el paciente no se muere, se muere porque se aspira. Se muere porque el pulmón que se lesiona y le ocurren cosas que no le deberían haber pasado nunca. Entonces, esos son los cuidados que se tienen que tener. Ujú. Por supuesto que tener la herramienta específica para el proceso que se está llevando Día de- adelante siempre es lo mejor, pero lo perfecto es enemigo de lo bueno. Entonces, utilicemos bien los recursos que tenemos y seguramente, y sobre todo, el más importante de todo esto es la coordinación, estar en comunicación y compartir con el centro receptor las medidas que uno está instrumentando. Estar en el mejor centro con todos los recursos es mucho más fácil. Y ahí los errores son imperdonables. Pero muchas veces estamos en la trinchera, estamos en el primer nivel de asistencia, entonces tenemos que ser bien ordenados en las indicaciones y en los procesos. Y la comunicación va a ser para todos, para el niño en particular, lo más beneficioso. Perfecto, doctor.
mucho más claro. Por acá tengo otra pregunta más. En el caso de que no contaran con una bolsa de silo para cubrir el defecto, ¿con qué le podrían cubrir? ¿No? La bolsa, ustedes vieron, es una bolsa de orina, lo que yo les mostré, lo que ustedes vieron. Incluso se ve el colector por donde se drena la orina y eso les permite alinear las vísceras y pegar el drenaje al techo de la incubadora cuando se mueve. Eso se puede hacer con una bolsa de hemoderivados o con una bolsa para orina. ¿Tá? Esas son bolsas que son estériles y lo que se hace es cortar uno de los lados, se remanga de modo que pueda encajarse adecuadamente con las vísceras alineadas y con las vísceras a la vista se colocan las vendas dejando y cuidando el cordón que puede servirles como plastia y luego se coloca la cinta Coban, la cinta elástica que lo va a mantener alineado. Así que puede ser cualquier bolsa, son cosas que Mm, eh, están en todos lados, no es estéril, nada una más. no, no, y es un procedimiento estéril sin lugar a dudas. Sí. Ujú. Otra pregunta más relacionada a los defectos de pared anterior. ¿Qué tiempo recomienda la intervención quirúrgica en el caso de gastrosquisis y onfaloceles, según su experiencia, cuando no se tiene un cirujano pediatra disponible? Bueno, viste Martín, eso depende de cada centro y de la capacidad de cada centro. Hubo una época en que decíamos, se coordina, se nace y se cierra. Después, Sí, bueno, sí, sí. en realidad, después es, bueno, nace y le hacemos el silo y se lo vamos Y lo cerrando vamos a desde reducir. arriba y se va a terminar cerrando solo. Eh, y, y bueno, por eso yo creo que yo creo no, hay que, cada paciente constituye una individualidad. Lo importante para todo el equipo es recordar que estos pacientes tienen un consumo diferente a un recién nacido del mismo peso y de la misma edad gestacional porque tienen más pérdidas y tienen que mantener todas esas condiciones porque todo lo que afecta a la hemodinámica de este paciente, ustedes vieron que una de las cosas que decíamos era el control de la presión arterial. ¿Por qué? Porque eso determina la perfusión. A mí me preocupa, ¿es intestino adentro Claro, o afuera? Por supuesto que es mejor que no tenga el defecto, pero adentro o afuera lo que tiene que estar es bien perfundido y para eso tiene que estar bien hidratado, y para eso tiene que tener controles metabólicos adecuados. Y el tiempo que lleve es el que va a llevar y le comportan las mismas las generalidades de la ley. Si la distancia es mayor de 300 kilómetros, tiene que viajar en avión, pero recuerden que eso también está afectado porque las presiones adentro del abdomen también tienen las alteraciones por los cambios hemodinámicos e hidroaéreos que ocurren durante los cambios de altitud. Así que son muchos desafíos. El tiempo tiene que ser el menor posible. Y para que el tiempo sea el menor posible, tenés que tener el diagnóstico prenatal. Y diagnóstico ahí, prenatal, básico. y ahí se resuelve. Ahí se Ujú. resuelve. Doctor, por ahí hicieron una pregunta más o menos de lo que estábamos conversando ahora en cuanto al aporte de líquidos, ¿no? Que hemos visto que a veces por lo menos hasta un 20% más de lo que le correspondería al paciente, ¿no? Para evitar que se deshidrate, equipo profundo, ¿no? Exacto. En un principio es un buen cálculo inicial que siempre va a estar determinado por El la balance. valoración hemodinámica del paciente. Esto también comporta las generalidades, como digo yo, paciente hemodinámicamente estable. ¿Qué quiere decir eso? Wow, es difícil, ¿no? Porque decir hemodinámicamente estable es una cosa como muy generosa, pero que tenga una frecuencia cardíaca adecuada, que tenga una presión arterial adecuada, que eso también tiene muchas variables, que tenga una diuresis, Una pero sobre todo diuresis. que tenga, claro, que sobre todo tenga una conciencia adecuada. Porque si el niño tiene una respuesta adecuada, la perfusión seguramente está siendo buena. Pero uno puede evaluar lo que mide. Entonces, para hacer ese diagnóstico, lo que precisamos es fundamentalmente tener todos esos parámetros. Si nosotros consideramos todo eso, seguramente vamos a andar mucho mejor.
y vamos a estar cuidando mucho mejor del paciente y no nos apura tanto. Por supuesto que uno quiere sacarse el paciente de arriba, quiere que llegue al centro y todo eso, pero la velocidad no lo va a curar. Respondiendo también a la Ujú, pregunta anterior, no porque lo traigan más rápido el paciente le va a ir mejor. Al paciente le va a ir mejor, sí. Lo tienen en posición adecuada, le dan el control de temperatura y metabólico y claro, electrolítico que el paciente precisa y se va a operar cuando se opere. No claro. es lo que determina el pronóstico del paciente. El pronóstico está determinado por los cuidados que le den y tener la bandeja. Y ustedes van a preparar mejor el silo si ya lo tienen ensayado y si tienen los materiales preparados. Si vamos a empezar a hacer las cosas en el momento que nos aparecen, y seguramente la posibilidad de error va a ser muchísimo más alta. Así que es la recomendación. Fíjense que no son tantas cosas, pero cubrimos el 85, el 90%. Y las cosas que son difíciles en cualquier lugar. En el lugar más preparado y en el lugar con menos recursos. Ujú. Gracias, doctor. Una última pregunta. Están acerca del número de catéter para hacer la descompresión en una enterocolitis necrotizante. Ah, ustedes vieron que lo que mostramos ahí, ¿cuál es el problema que ustedes tienen? Cuando ustedes atraviesan la pared, el problema es que si tienen una bránula corta de tipo A o CAT, muchas veces la camisa de teflón es fácil que se comprima con la pared. Claro, No ya no tiene, sirve. no tiene, no tiene mucha pared. Pero no es su talla, pues. Tenemos un poquito de ruido ahí. Hola, Grisel, hola. ahí ahora sí. Entonces, lo ideal es que utilicen para funcionar material que sea más rígido y para eso los trocar de tipo Jolie, los que utilizamos a nivel torácico y el que nosotros le mostramos en el video, lo que se le puso a ese paciente fue un Jolie. No sé si se llama así, ustedes lo llaman de la misma manera, ¿no, Mm, Martín? no, no, doctor. En realidad, no, asumo, yo lo vi como una, como una sonda. Es una sonda, Nela, nos parecía a nosotros, pero no, no sé. En el No, video no lo. para, Nosotros tenemos un se catéter, funcionó, un sí. catéter, de dren torácico, no, tal cual, eh, que es el que vi ahí en la exposición. Bueno, con eso se funciona. Con el mismo que es para tórax, porque eso es mucho más rígido, mantiene la luz para que pueda drenar. No se olviden que además, si es aire va a salir más fácil, si es líquido le va a costar un poco y si es mecoño se va a tapar. Entonces es importante que tenga una luz un poquito generosa. Al niño no le duele más Claro. porque el catéter sea más grueso. ¿Ah? Y hay que hacer una sedación y una analgesia adecuada porque el paciente la está pasando muy mal. Y es un paciente que tiene una alta probabilidad de morirse. Así que bueno, hay que hacer todo eso porque va a drenar aire que va a disminuir la presión intraabdominal, va a mejorar la expulsión respiratoria, va a permitir una mejor circulación esplácnica con un mejor retorno venoso y va a mejorar también la perfusión renal. Entonces, es una maniobra que siempre ayuda al paciente. Es muy espectacular eh, y de vuelta también otra cosa. Acá estamos hablando de lo que hacemos nosotros con los pacientes, pero también estamos tratando una familia. Y es importante que haya una comunicación adecuada, explicarle las condiciones el nivel de gravedad y que esto es lo mejor para ese paciente en este momento. Y que la resolución definitiva se va a lograr en otro lugar. Pero que ahora lo que hay que hacer es eso. Y no llevarlo más rápido va a mejorar lo que le está pasando al paciente, porque lo que le está pasando ahora es lo que le pasó antes. Entonces, ahora hay que mejorar sus condiciones para trasladarlo. Siempre en el centro emisor a uno lo apuran y sí, ya se Sí, sí, quieren, sí. como decíamos antes, se quieren sacar el pibe de arriba. Claro, y eso no mejora la condición del paciente. Y Claro. también los equipos que muchas veces son multidisciplinarios, no tanto el técnico que va o capaz que la enfermera, yo quiero jerarquizar el papel del chofer, el papel del conductor, que a veces ve que está trasladando un niño en esas condiciones, se preocupa mucho
y eso lo transmite a la presión sobre el acelerador y va más rápido de lo que debe. Ese paciente no va a mejorar, no hay ningún estudio que demuestre que por ir rápido se mejora el paciente. Así que el paciente tiene que ir, el equipo tiene que ir En las mejores tranquilo y condiciones, sí. en las mejores condiciones para ese paciente en ese momento. Y bueno, y Ujú. la comunicación con los equipos y con la familia. Grisel sabe Perfecto. de mi obsesión por esa comunicación y optimizar las condiciones, porque bueno, estamos yendo al rescate y al ayudar a ese paciente que no está nada bien, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, doctor. Creo que por el momento no tenemos más preguntas. Doctor, agradecerle por su tiempo nuevamente. Muchas gracias por la charla. Revisar estas emergencias quirúrgicas en nuestros pacientes recién nacidos es sin duda muy importante para todo pediatra y neonatólogo sobre todo, ¿no? A la absoluta disposición. Sí. Ay, tengo... Sí, apagaste el audio, pero no la cámara. Agradecerle, agradecerle nuevamente, doctor Viglia, excelente ponencia. Y sí, lo que nos indica, importantísimo, como ya sabemos, la comunicación es difícil en la mayoría de establecimientos de salud a nivel nacional. Acá usted ya nos ha visitado y conoce la realidad un poquito de lo que le hemos contado y la realidad que vivimos en el instituto, que de repente es un poquito aislado al resto del país, ¿no? Tratamos en lo posible de darle solución a la mayoría de casos que nos llegan. Nos Lamentablemente llegan. esto no siempre es posible. El doctor Martín, que está en la unidad de neonatología, lo podría reafirmar. Quisiéramos recibir a todos los pacientes. Lamentablemente nuestra capacidad también es limitada, pero La demanda es alta, ¿no? este tipo de capacitaciones ayudan a dar la atención en lo que se puede, en el lugar que está. Siempre en el lugar que estemos podemos hacer algo más por los pacientes, ¿no? Y definitivamente ese manejo que le demos de manera precoz, oportuna, con lo que tengamos, pero con el conocimiento ya afianzado, creo que va a ayudar mucho a disminuir el riesgo de moro y mortalidad en nuestros pequeños pacientitos. Agradecemos a los participantes por su asistencia, su permanencia en esta charla, porque sabemos que a partir de ahora su actuar debe ser diferente, ¿no? La conciencia que vamos a tomar al respecto de cómo atender a un pequeño, a un recién nacido, cómo trasladarlo, que es sumamente importante, cómo trasladarlo puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de ese paciente. Entonces, nuevamente, gracias, doctor Andrés, y esperamos seguir contando con usted, como siempre, a su disposición. Sabemos que usted está al 100%. Gracias, doctor Martín. Gracias, estimados participantes. Grisel, Recordar, voy a sí, hacer un solo comentario más. Uno a veces, cuando está lejos del centro de referencia, dice, ¿por qué no tengo un centro de referencia acá en la esquina? Y eso no es posible y no es real. Y eso no es malo, eso no es un problema, eso es una condición. Tener un centro de referencia hace de que los pacientes que se puedan atender ahí se atiendan mejor, se atiendan más y mejor, porque el concentrar en forma adecuada la capacidad asistencial hace que esa experiencia se logre y permita atender cada vez mejor. Y el resto es esto, es la coordinación. Tener el teléfono de Martín, tener el teléfono tuyo y decir, mira, me pasa tal cosa, vamos a solucionarlo. Vamos a hacer esto y esto. Y mira, son tantos kilómetros. En el medio hay un centro que te va a ayudar a estabilizarlo, a completar la estabilización y a poder tomar decisiones juntos. Eso, yo quiero abrazar a todos los que están en la trinchera trabajando y hacen tantas cosas tan buenas, y saber eso, que tienen una hermosa responsabilidad y que lo van a hacer cada vez mejor. Muchas gracias, doctor. muchas gracias, doctor.
Recordarles, por favor, a todos los participantes, no hay problema con el ID de asistencia, veo que están preocupados, no interfiere la fecha, solamente regístrense, no hay problema. La siguiente sesión es el día 21, continuamos con 21. el bloque de neonatología. Y nuevamente, doctor, muchísimas gracias, doctor Martín, muchas gracias y nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego. Un gusto. Gracias, Nos Martín. vemos. Hasta Chao. luego. Hasta luego.